Buenos días, hoy hablaremos sobre la actividad de la administración pública. La actividad de la administración pública se manifiesta principalmente en la actividad de ordenación o delimitación, de prestación de servicios, sancionadora, de inspección, de fomento y de solución de controversias. ¿En qué consiste cada una de ellas? Es lo que veremos a continuación. Cuando hablamos de actividad ordenadora, estamos hablando del cumplimiento que hace de la administración pública de aquellas restricciones impuestas a los derechos fundamentales a través de reglas jurídicas. Estas pueden ser constitucionales o pueden ser normas legales. ¿Y a través de qué tipo de actividades da cumplimiento la administración pública a estas reglas? A través de la actividad de policía o a través de la actividad de limitación. Cuando hablamos de la actividad de policía, estamos hablando de una actividad cuya finalidad es poder mantener el orden jurídico y que la libertad de las personas no sea amenazada. Entonces, esta es una actividad que constituye un resabio de los poderes regios del monarca, es decir, decisiones que adoptaba con absoluta discrecionalidad el soberano, ¿no? El entonces soberano, y que estaban ligadas, vinculadas a poder mantener el orden en sus territorios, ¿no? Siempre ha sido, según señalaba Otto Mayer, una actividad que está ligada a la defensa del buen orden de la cosa pública mediante los recursos del poder de autoridad, contra las perturbaciones que las existencias individuales puedan ocasionar. Es decir, en aras de garantizar el interés general, los intereses generales, es que yo ordeno estas medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad ordenadora tiene como finalidad, además, evitar los peligros contra la prosperidad. Ojo, evitar los peligros, no fomentar la prosperidad. Fomentar la prosperidad es la manifestación de otro tipo de actividad de administración pública, como veremos más adelante, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el fundamento actual? Si en sus orígenes, en las decisiones discrecionales del monarca, el fundamento actual no es otro que el Estado constitucional y democrático de derecho. Básicamente los principios de seguridad y los principios de legalidad. Es decir, la administración pública, por regla general, solo puede imponer límites que se encuentran sustentados en normas con rango de ley y en aras de garantizar un interés general. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y Policiales en estos momentos se encuentran en las calles, no por decisión propia, sino porque hay una norma con rango de ley que les autoriza a mantener la seguridad en estas épocas de pandemia y a cumplir además una serie de medidas ordenadas por el gobierno, o mejor dicho, hacernos cumplir una serie de medidas ordenadas por el gobierno. ¿Qué implica excepcional? ¿Qué implica, además, el poder de policía? Implica excepcionalmente que la administración pública pueda adoptar de forma directa, ¿no? O imponer a los administrados, con base en la Constitución, obligaciones de no hacer o de soportar. Por ejemplo, si en el departamento contiguo al mío ha fallecido una persona por COVID-19, la policía podría atravesar mi departamento para ingresar a ese departamento si fuera la única forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces me está imponiendo una obligación de soportar, ¿no? O una obligación de no hacer. Sí, siguiendo con el ejemplo de la pandemia, un supermercado Totus, ¿no? Que el que está cerca de mi casa, ha dado positivo en COVID para 2 trabajadores. En ese momento la administración podría cerrar ese supermercado e imponerme una obligación de no ir a comprar a ese supermercado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces esas son medidas excepcionales y directas que con sustento en la Constitución y los intereses generales podrían imponer la administración pública. Pero el fundamento principal, primordial, es la Constitución y las normas con rango de ley. ¿De acuerdo? La actividad de limitación es la segunda manifestación de esta actividad ordenadora. Y esta se relaciona con cómo es que el legislador o la propia Constitución introduce límites a la esfera privada de los particulares, nuevamente en aras de garantizar los intereses generales. Y cómo es que la administración pública ejecuta dichas limitaciones. Y tenemos en una escala, pues del 1 al 4, ¿no? En función al nivel de injerencia, al nivel de injerencia o de afectación de los derechos individuales, ¿no? Este tipo de medidas, es decir, las podemos clasificar en 4 niveles. El primero tiene que ver con la constitución de derechos privados por actos administrativos, es decir, los llamados títulos habilitantes. El ejercicio de determinadas actividades económicas sujetas a, condicionadas a que la administración pública me dé el permiso para poder desarrollarlos, ¿no? ¿Por qué? Para poder garantizar los intereses generales. Por ejemplo, ya lo veíamos en alguna otra clase,
la apertura de una discoteca. No basta con la libertad de empresa que yo tengo, sino que además hay que garantizar la seguridad, ¿no?, individual de cada una de las personas que van a ir a ejercer su derecho de esparcimiento en estos locales. Bien, un segundo nivel de afectación tiene que ver con la actividad registral, ¿no?, y eso está vinculado sobre todo a los derechos de propiedad, ¿no?, o el desarrollo de determinadas actividades económicas. Por ejemplo, el clásico, el registro de propiedad inmueble, digamos, en principio contará con seguridad jurídica y con toda la protección del ordenamiento jurídico, mi departamento, mi bien inmueble, si es que yo lo he registrado, si es que yo registro las transacciones, las transferencias que yo haga a ese bien inmueble. O sea, ojo, no es que ese registro constituye o determina o da origen a mi derecho de propiedad. Mi derecho de propiedad se origina en la Constitución. El tema es que será susceptible de protección por el ordenamiento jurídico si es que yo cumplo con registrar, ¿no?, cumpliendo los requisitos previos de ese registro, ¿no? Algo similar ocurre, por ejemplo, con el derecho a la identidad, ¿no?, a través del registro ante el RENIEC y la obtención del DNI. En tercer lugar, tenemos la prohibición de hacer o imposición del desarrollo de determinada conducta positiva. Y esto se relaciona con, digamos, cargas, ¿no?, obligaciones que impone la propia administración pública para, repito, el desarrollo de una actividad económica. Por ejemplo, el deber de llevar libros contables, ¿no?, que impone SUNAT, ¿no?, a través de sus normas, ¿no?, a través de las normas para las empresas, ¿no? Todas las empresas tienen la obligación de llevar libros contables, ¿no?, y registros de venta e ingresos, registros de compras, registros auxiliares, entre otro tipo de libros para el ejercicio de su libertad de empresa. Sigo. En cuarto lugar, tenemos la imposición de sacrificios y de derechos, ¿no? Ese ya es el máximo nivel de limitación de derechos fundamentales. Y esta puede ser una restricción parcial, de baja intensidad, como por ejemplo soportar un letrero o una placa, un poco de mayor intensidad, que puede ser, por ejemplo, la imposición de una servidumbre de paso, ¿no?, o incluso frente al posible hallazgo de restos arqueológicos, ¿no? Ya saben que el Perú, pues, es una zona rica en zonas arqueológicas, y yo puedo haber pedido una licencia para poder construir un edificio en una zona que en principio parece que no tiene, pero hago la excavación, digamos, pido mi certificado de registro de restos arqueológicos, un certificado negativo de restos arqueológicos, y probablemente encontramos ahí una huaca. Conclusión, puede ser que el Ministerio de Cultura me autorice a poder seguir construyendo, o puede ser que me diga, ¿sabes qué?, eso es lo suficientemente importante para nuestro patrimonio cultural, ya no puedes desarrollar tu actividad, ¿de acuerdo? Entonces, o también podemos hablar de extinciones del derecho, que es la expropiación, ¿no? Ahí tenemos ya una eliminación de la titularidad del derecho de propiedad, ¿no?, y que se encuentra incardinado, se encuentra anclado en la Constitución Política del Perú, ¿no? Entonces, la administración pública, en aras de construir una carretera o un bien de interés general, ¿no?, entonces limita totalmente el derecho de propiedad de una o más personas. Caso emblemático, el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Bien, actividad de prestación de servicios. Esta actividad se encuentra relacionada al manejo de los servicios públicos, ¿de acuerdo? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de servicios públicos? Me voy a la sentencia del Tribunal Constitucional, este párrafo que determina, a través del cual el alto tribunal establece las características principales de un servicio público: su naturaleza esencial, la necesaria continuidad de su prestación en el tiempo, su naturaleza regular y que su acceso se dé en condiciones de igualdad. Esas son las características esenciales de un servicio público, ¿de acuerdo? Y entonces, y esto nos lleva a los requisitos de carácter objetivo y requisitos de carácter subjetivo. Es decir, esta esencialidad, el Estado se convierte en el titular del servicio, y el servicio puede ser prestado directamente por el Estado, por la administración pública, o a través de terceros, ¿no?, a través de las llamadas concesiones, ¿no? Y un requisito subjetivo formal es que la calificación de servicio público se debe realizar por medio de una norma especial con rango de ley, ¿no? Esto es a grosso modo lo que entendemos por actividad prestacional o de servicio público. En tercer lugar, tenemos a la actividad sancionadora, que es una manifestación del ius puniendi del Estado. O sea, si
Tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son manifestaciones del mismo poder punitivo del Estado. Y consiste en la facultad que tiene la administración pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo. Este procedimiento administrativo siempre debe existir, ¿de acuerdo? Es un requisito de legalidad de esta actividad sancionadora. La sanción administrativa es un mal infligido no administrado como consecuencia de una conducta ilícita y tiene una finalidad represora y siempre se impone y solo se impone como corolario, como fin a un procedimiento administrativo. Dentro de los límites de la actividad sancionadora está precisamente, digamos, el Estado constitucional de derecho, que tiene que ver con los principios destinados a garantizar los derechos de los administrados y las reglas predeterminadas. ¿Sí? Bien, muy ligada a la actividad sancionadora se encuentra la actividad de inspección o fiscalización. Es una actividad administrativa destinada a garantizar la adecuación permanente de las actividades sujetas a control a lo dispuesto por la ley y a las que se hubiera establecido en el correspondiente título habilitante, ¿no? Por ejemplo, se establece por ley, ¿no? Se establece por ley que todos los carros, que todos los autos tienen que parar en la luz roja, ¿no? Las normas de tránsito. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacen los policías de tránsito es controlar que los autos realmente se detengan ante la luz roja, ¿no? Entonces están controlando la adecuación permanente de esta actividad, ¿no?, a lo dispuesto por la ley. Y en caso yo infrinja esta norma, me pone mi papeleta, ¿cierto? Y a las que se hubiera establecido el correspondiente título habilitante. Por ejemplo, a mí me dieron un permiso para poder pescar en el mar anchoveta. ¿Y eso qué significa? Que mi título habilitante, lo que me ha dicho el Ministerio de Producción como autoridad administrativa competente, es que yo solo puedo pescar anchoveta. No puedo pescar bagre, no puedo pescar bonito, no puedo pescar atún, ningún otro recurso hidrobiológico que no sea anchoveta. Y lo que hacen los inspectores es controlar que yo realmente me estoy adecuando mi conducta a este título habilitante. ¿De acuerdo? Ahora, dicha garantía puede comprender acciones necesarias para el restablecimiento de la legalidad quebrantada. Por ejemplo, si a mí me pescan, nunca mejor dicho, me pescan pescando un recurso hidrobiológico para el cual yo no he sido autorizada, entonces pueden ordenar en ese momento de que yo devuelva ese recurso al mar, ¿no? Son medidas excepcionales que están establecidas expresamente en la norma que otorga esta facultad de inspección o de fiscalización a la autoridad administrativa competente. Ahora, un tema adicional muy importante. La actividad de inspección o fiscalización puede estar muy ligada a la actividad sancionadora, pero no son lo mismo, son actividades diferenciadas. ¿Esto qué quiere decir? Que la actividad de inspección podría dar lugar al inicio de un procedimiento administrativo sancionador, pero no necesariamente. ¿De acuerdo? Podría ser una actividad de inspección, como por ejemplo lo que hace SUNAFIL, digamos, ordinaria, ¿no? Ir a verificar que todos los trabajadores estén cumpliendo con las reglas biosanitarias establecidas por el gobierno una vez que volvamos a trabajar, que volvamos a las oficinas, mejor dicho. ¿De acuerdo? Entonces, si está cumpliendo, no pasa nada, se levanta un acta, cumplió y listo, ¿no? Pero podría ser que no y eso podría dar lugar a un procedimiento sancionado. ¿Estamos? En quinto lugar, la actividad de fomento tiene como finalidad promover o estimular el desarrollo de actividades de los particulares que son consideradas de interés general. ¿Esto qué significa? Que se orienta a fomentar el progreso, se orienta al desarrollar de actividades de prestación de servicios económicos, culturales y asistenciales, ¿no? Y puede traducirse en medidas económicas como subvenciones, ¿no? Ayudas económicas, becas, entregas como especies de desayunos, por ejemplo. Dos casos clásicos, empresas, ¿no? Se otorga algún tipo de subvención de carácter tributario, ¿no? Beneficios tributarios a empresas que se establezcan en zonas de frontera, ¿no? Zonas donde nadie quiere ir, ¿no? Pero con la finalidad de que se pueda desarrollar económicamente, ¿no? O, por ejemplo, a profesores, ¿no? Al BRAEN, ¿no? Ningún profesor quiere ir al BRAEN a dar clases, queremos potenciar esta zona, ¿no? Es una zona de interés general por las problemáticas que puede presentar. Entonces el Estado a veces otorga bonos, ¿no? Bonificaciones a los profesores o profesoras que quieran ir a esa zona a dar clases, ¿no? Entonces son actividades de fomento, fomenta la administración pública, promueve, persuade, quiere persuadir, promover el desarrollo ¿de acuerdo? Y finalmente la actividad de solución de controversias, a través de la cual la administración pública lo que hace es resolver controversias entre particulares o entre estos
y otras entidades. Por ejemplo, entre particulares en Indecopy a través de su tribunal, ¿no? entre el proveedor y el consumidor, ¿no? O entre los particulares y otras entidades, por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Servir, ¿no? Lo que hace es resolver una controversia entre el servidor público o al servicio de la administración pública y la entidad pública, ¿de acuerdo? Dicha actividad se realiza a través de los llamados tribunales administrativos, ¿de acuerdo? Ahora, una nota final en relación a la solución de controversias. Algunos autores califican este tipo de actividad como una actividad cuasi jurisdiccional, ¿no? Entonces, ya vamos a ver los matices más adelante de calificar de esta manera esta actividad administrativa, porque, ojo, es actividad de la administración pública, ¿de acuerdo? No es una actividad jurisdiccional. Se aproxima en la medida que hay un tercero que tiene que ser objetivo, que tiene que ser imparcial, que tiene que tener algunas reglas para resolver sus controversias algo similares o ancladas digamos que tienen como antecedente la función jurisdiccional establecida en la Constitución. Sí, es cierto, pero es actividad administrativa, ¿de acuerdo? Ya lo veremos en su momento. Solo en este punto lo que quiero que tengamos claros es que la administración pública también como actividad administrativa resuelve controversias entre dos partes y sus decisiones pueden constituir cosa decidida. Siempre pueden ser impugnables ante el Poder Judicial, pero si no se han impugnado, si las partes están de acuerdo, se convierten en cosa decidida y en oponibles para terceros y de obligatorio cumplimiento. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias.